Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy. Estoy con el ingeniero Leo García, historiador, y nos va a hablar del significado histórico del día de Martin Luther King Jr., que es el día de hoy. Adelante, Leo. No, buenos días. Hoy, como dijiste, es el día del doctor Martin Luther King Jr., uno de 3 hombres que tiene un día en su honor en los Estados Unidos, porque en muchos lugares el Día de los Presidentes se cuenta como el día del nacimiento de George Washington. Así que en realidad George Washington, Cristóbal Colón y Martin Luther King son los únicos 3 hombres que tienen un día en su honor en los Estados Unidos. Más importante en los Estados Unidos. Ajá, entonces, Martin Luther King, que es la figura principal con respecto a la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos, entra en la historia en 1954 como ministro de la iglesia Dexter Avenue Baptist Church, una iglesia bautista en la ciudad de Montgomery, Alabama, después de acabar sus estudios, que sacó un doctorado en teología de la Universidad de Boston. Y en esos tiempos hay una segregación racial muy fuerte por todo el sur. Y para entender eso, por qué existía esa situación, en 1954, después que los Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial y era la potencia económica más grande del mundo, con una producción de 50% de la producción industrial mundialmente y siendo el país más rico del mundo, pero eso existía. ¿Y por qué? Para eso hay que ir para atrás un poco. Y al final de la guerra civil, cuando ya se sabía que el sur iba a perder la guerra, el general Grant del norte manda a 2 generales, uno se llama Sherman, a marchar hacia Atlanta y a Savannah, y después subir para arriba a Carolina del Sur a destruir completamente todo el sur, para que se rindieran, porque ya habían perdido la guerra, pero no se quería rendir el ejército del general Lee. Y mandó un general en el norte también, el general Sheridan, para hacer la misma cosa en Virginia. Entonces ya al final de la guerra, cuando se rindieron, ya la libertad de los esclavos estaba garantizada por la destrucción del sur y la proclamación de Abraham Lincoln, que había liberado a todos los esclavos en las áreas de rebelión, que estaban en rebelión. En realidad no todos los esclavos. Su proclamación liberaba nada más que los que estaban en las áreas de rebelión, y más adelante las enmiendas a la Constitución liberó a todos los esclavos. Pero básicamente la libertad estaba garantizada, pero lo que no estaba garantizada era la igualdad. Y una cosa es libertad y otra cosa es igualdad, y después de 240 años de esclavitud, la gente del sur no estaban preparados psicológicamente para la igualdad con los afroamericanos. Pero eran territorio ocupado y esa igualdad se iba a imponer. Entonces, en ese tiempo, el norte hizo un verdadero esfuerzo para establecer una sociedad con derechos civiles, y se logró. Pasaron leyes, 3 enmiendas a la Constitución, dando el derecho de ciudadanía y dando el derecho de votar. Y por los próximos 10 años, que se reconoce como el tiempo de la reconstrucción, habían cientos de afroamericanos que eran sheriffs, alcaldes, legisladores, representantes al Congreso, y había un verdadero progreso hacia la igualdad. ¿Qué pasa? Entonces, en el 1876 hay una elección, el candidato demócrata Tilden gana el voto popular, pero 3 estados, la Florida, Carolina del Sur y Luisiana, no se sabe quién ganó el voto electoral, porque los dos se entregan resultados diciendo que ganó el republicano y que ganó el demócrata. Se forma una comisión para investigar eso, y resulta que los votos electorales de los 3 estados, que es muy extraño, se les da al candidato republicano, porque en ese tiempo el presidente republicano era el general Grant, el que les había ganado la guerra al sur, y es muy extraño que el republicano había ganado, y el republicano era el partido de Lincoln también, que les había ganado la guerra. Pero bueno, se le entrega todos los votos electorales al presidente Hayes, el nuevo presidente Hayes, y algo extraño pasa. Después de que se le entregan todos los votos, él gana por un voto electoral, y él retira todas las tropas federales del sur, y ahí acaba la reconstrucción, y todo ese progreso que se había hecho en el sur hacia una sociedad más justa con respecto a los derechos civiles de los afroamericanos, se pierde todo, porque el sur empieza a implementar una serie de leyes que se llamaban las leyes Jim Crow,
para establecer una segregación racial muy fuerte, bien fuerte, y eso siguió. Entonces, eso es la primera cosa que pasó. La elección de 1876, la retirada de las tropas. Entonces, en 1896, la Corte Suprema oyó un caso que se llama Plessy contra Ferguson. Y Homer Plessy, que era un hombre, en realidad era blanco, pero tenía una bisabuela afroamericana. Y él se sienta en un tren en Nueva Orleans y se sienta en la sección de los blancos. Inmediatamente es arrestado. Y ese caso va a la Corte Suprema y lo hacen a propósito porque este hombre era blanco y como para decir, ¿quién puede determinar quién es blanco o negro? Si este hombre que parece blanco pero tiene una bisabuela negra es arrestado por sentarse en una sección blanca. ¿Quién determina eso? Entonces la Corte Suprema pensaba la gente que iba a quitar las leyes de segregación, pero en vez de eso lo que hace es decidir que la segregación racial es legal mientras que las facilidades separadas sean iguales. Y ahí se establece el principio en la ley que dice separado pero iguales. Es legal, que en realidad no eran iguales porque las escuelas ni los restaurantes ni nada, ni los hoteles que eran para los afroamericanos eran igual que para los blancos. Pero ahí se establece y ahí cogen más fuerza esas leyes Jim Crow, creando una separación, no solamente físicamente con las facilidades, pero psicológicamente también, en la forma que uno tiene el afroamericano tiene que decir señor y señora a un blanco no se lo tiene que decir. Si viene caminando por una acera un blanco, el afroamericano se tiene que mover. Todo ese tipo de cosas que establecen una separación no solamente física, pero psicológica. Entonces, eso siguió así hasta 1954, que entonces hay otro caso de la Corte Suprema que se llama Brown en contra de la Junta Escolar de Topeka, Kansas, en cual la Corte Suprema dice que eso no es legal, que la segregación, por lo menos con respecto a las escuelas, que ese caso era con respecto a las escuelas, que el hecho de que sean las facilidades separadas quiere decir que son inherentemente desiguales. Entonces eso fue... Ok, vamos a hacer un paréntesis para unos comerciales y continuamos con esta historia tan interesante que les está diciendo Leo.